Estimadas personas, estudiantes, encargados legales, personas docentes, el día de hoy nos encontramos en un video de práctica para la prueba nacional estandarizada en el componente o asignatura de estudios sociales para sexto grado. Vamos a iniciar con la lectura y explicación de la primera de las preguntas. Ok, dice la número 1, observe la siguiente imagen. Vamos a observar la imagen, pero antes de observar la imagen, vamos a leer la pregunta. Dice, de acuerdo con la información, con la imagen anterior y en relación con el meridiano de Greenwich, ¿cuál es la ubicación hemisférica de Costa Rica? Ok, vamos a observar la imagen. Vemos la línea ecuatorial o paralelo 0 grados, paralelo del Ecuador, y el meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. En este caso, recordar, bueno, acá hay un elemento gráfico que nos indica que es la localización aproximada de Costa Rica. Bueno, de acuerdo al meridiano, perdón, al meridiano de Greenwich, ¿cuál es la ubicación? ¿En qué hemisferio se localiza Costa Rica? Recordar que el meridiano 0 grados divide la Tierra en el hemisferio este y el hemisferio oeste, que también reciben el nombre de hemisferio oriental y hemisferio occidental. Entonces, la posible respuesta de la ubicación de Costa Rica es en el hemisferio oeste u occidental. Entonces, vamos a leer las respuestas. En el norte, no, porque es con el meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. En el este tampoco, porque se localiza al oeste, como vemos acá en la imagen. En el occidente, recordar que puede venir tanto en el occidente, en el oeste, que son sinónimos. Y incluso hay una explicación, vamos a enviar, muy bien, hay una explicación incluso para esta pregunta, porque también el hemisferio oeste recibe el nombre de poniente. Quiere decir donde se oculta, donde se pone el sol. Esos son otros de los nombres que recibe el hemisferio occidental, oeste o poniente, donde se localiza Costa Rica en relación con el meridiano 0 grados o meridiano de Greenwich. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 2. Dice, lea la siguiente información. Costa Rica es un país del continente americano con una extensión territorial aproximada de 51.100 kilómetros cuadrados, que se encuentra rodeada de dos masas oceánicas, por el este con el Mar Caribe y al sur y al oeste por la masa oceánica más grande del planeta, que es el Pacífico. De acuerdo con la información anterior y en relación con la ubicación continental, ¿cuál es la ubicación de Costa Rica? Entonces, ¿en qué sección del continente americano se localiza Costa Rica? Recordar que no es en la opción A, América del Norte, no, tampoco en América del Sur y sí en América Central Istmica. Esa es en particular la ubicación continental del país. Limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá y también se localiza cerca de otros países de América Central Istmica. Para que se debe elegir la opción C, que es la correcta, y le vamos a dar enviar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 3. Dice, lea la siguiente información. Ricos ecosistemas marinos del Pacífico Sur de Costa Rica, hogar de tortugas marinas, tiburones martillo, ballenas jorobadas, delfines giradores y miles de otras especies, y definido por la misma National Geographic como uno de los lugares más intensos, biológicamente hablando, del mundo, que resguarda casi el 3% de todas las especies de flora y fauna del planeta. Esto lo expresó Alberto López, gerente general del ICT, Instituto Costarricense de Turismo. Entonces, de acuerdo con la información anterior y en relación con las ventajas geográficas de Costa Rica, se evidencia
que sirve de puente biológico entre América del Norte y América del Sur, lo que favorece su biodiversidad. La opción B, que la poquísima biodiversidad que presenta se debe al ubicarse en la zona boreal del planeta. La opción C, que no existen mecanismos para la protección de los recursos naturales, lo cual ocasiona el robo de especies. Bueno, vamos a hacer un análisis del texto. Vean que el texto habla de lo imponente que es, en este caso específicamente, los recursos naturales del Pacífico Sur de Costa Rica y que incluso se resguarda, que es reconocido por revistas internacionales como uno de los lugares más intensos del planeta desde el punto de vista biológico por la gran biodiversidad tanto de flora como de fauna que se acumula en ese espacio, específicamente el Pacífico Sur y sobre todo el Parque Nacional Marino, perdón, el Parque Nacional Corcovado. Entonces, específicamente el texto nos habla de eso, de los ricos recursos naturales que hay en esa zona, de la biodiversidad del planeta y además es una de las ventajas geográficas que presenta Costa Rica al localizarse, al ser un puente, que es un puente humano, es un puente comercial y es un puente sobre todo biológico para especies, tanto de flora y de fauna, que emigran o que han emigrado a través de la eh, historia del planeta han emigrado del norte a sur o viceversa. Entonces, la respuesta correcta debería ser la opción A, pero recordar que vamos a hacer un análisis y eso es muy importante que cada persona estudiante lo realice en su examen, hacer una lectura con mucho cuidado de cada una de las opciones y descartar por qué no. Vamos, la B, que la poquísima biodiversidad que presenta se debe al ubicarse en la zona boreal. Bueno, recordar que la zona boreal se refiere al polo norte específicamente y no, Costa Rica no se localiza en la zona boreal, por lo que no, y tampoco no presenta poquísima biodiversidad. Recuerden que Costa Rica es un territorio, desde el punto de vista de extensión, es relativamente muy pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados, y tiene una biodiversidad bastante grande, bastante amplia para el tamaño del territorio. Entonces, no hay poquísima biodiversidad, hay una muy buena biodiversidad. También la opción C, sí existen mecanismos de protección para los recursos naturales, están las áreas de conservación, que son administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, y eh, es importante hacer ese reconocimiento. Por tanto, la opción C tampoco la debemos considerar, es incorrecta, ya que sí existen mecanismos de protección para evitar el robo de especies, para proteger los recursos naturales y por tanto la ventaja, como indicamos anteriormente, que presenta desde el punto de vista geográfico el texto anterior y que tiene que ver con el país, es la opción A. Nosotros la elegimos y la enviamos. El sistema está programado automáticamente con las respuestas correctas y nos lo va a indicar. Como acá, muy bien. Continuamos. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales, para la prueba, en este caso, de la asignatura o componente de estudios sociales en la prueba nacional estandarizada, en el canal hay disponible varias opciones, desde un curso con videos y ejercicios para que ustedes puedan primero recibir la descripción y explicación de cada uno de los temas y posteriormente realizar los ejercicios de práctica. También solamente la opción de las prácticas e incluso una opción para las personas docentes si quieren adquirir para un grupo de estudiantes en específico este curso y estas prácticas. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres o bien la persona docente nos puede escribir para adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la pregunta número 4. Lea la siguiente información. La ubicación de Costa Rica hace que el transporte marítimo se haya convertido en la vía de comercio más utilizada. Los dos puertos marítimos con más relevancia en el país son Puerto Limón Moín y Puerto Caldera. Información obtenida de Esencial Costa Rica y acá el enlace.
De acuerdo con la información anterior y en relación con las ventajas geográficas de Costa Rica, se puede afirmar que, opción A, el principal el puerto principal del país es Caldera, lo que conlleva mantener relaciones comerciales básicamente con la costa oeste de Estados Unidos de América y los países de Asia. Vamos a la opción B. El país solamente cuenta con puertos en el Caribe, lo que facilita la comunicación con Europa y la costa este de los Estados Unidos de América. Y la opción C, la existencia de vías de comunicación por el Pacífico y el Caribe que facilitan el comercio del país con diversas regiones del mundo. Vamos a recordar, bueno, que el texto nos dice que la principal vía de comunicación desde el punto de vista comercial es el transporte marítimo, ya que el país cuenta con puertos, Moín Limón, en este caso en el Caribe, y Caldera en el Pacífico. Quizás hemos tenido la oportunidad de viajar a estas zonas, pasar por las carreteras que llevan a estas zonas y recordar que ambos puertos se localizan en uno, bueno, dos, Limón y Moín, en la costa, en este caso, Caribe costarricense y Caldera, como indicamos, en el Pacífico. Entonces, la opción B la descartaríamos porque vean lo que indica. Dice que el país solamente cuenta con puertos en el Caribe, ¿no? Vean que Puerto Caldera está en el Pacífico, entonces se descarta. Además, facilita la comunicación con Europa y la costa este de Estados Unidos de América, ¿no? Costa Rica tiene relaciones comerciales eh, gracias a la utilización de el transporte marítimo con muchos países del mundo y no específicamente con los que se enumeran ahí. La opción al principal puerto, el puerto principal del país es Caldera, lo que conlleva mantener relaciones comerciales básicamente con la costa oeste de Estados Unidos de América y los países de Asia. Bueno, nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos de América, pero no la costa oeste, sino Estados Unidos de América en su conjunto, como territorio, como país. Entonces, no es correcto lo que se afirma en la opción A. La descartamos además de que el principal puerto del país no es Caldera, sino que es Moín. Por tanto, también descartado desde ese punto de vista y la opción correcta debería ser la opción C. Vamos a leerla para confirmar la existencia de vías de comunicación por el Pacífico y el Caribe facilitan el comercio del país con diversas regiones del mundo. Así es, eso es lo que se afirma además en el texto que tiene, debido a su localización, el transporte marítimo es primordial en las relaciones comerciales y se mencionan los puertos. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a continuar, vamos a la pregunta 5. Vamos ahora a definiciones de formas de relieve. Lea la siguiente información. Dicho término geográfico es utilizado para hablar sobre las porciones de tierra que limitan con los mares y masas oceánicas, además de las islas dispersas alrededor del planeta. De acuerdo con la información anterior y en relación con las formas del relieve de Costa Rica, ¿cuál concepto, cuál término, cuál definición se identifica? Cordilleras, costas o llanuras. Entonces vean que marcamos aquí el elemento principal. Son las porciones de tierra que limitan con los mares y las masas oceánicas. En este caso estamos hablando de las costas, no de las cordilleras, porque estamos haciendo referencia a una cadena, a cadenas de montañas. Las llanuras tampoco, más adelante vamos a ver una pregunta específicamente. Y estamos haciendo referencia a la definición al término de costa. Seleccionamos y vamos a enviar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora a la pregunta número 6. Dice lo siguiente. Lea la siguiente información. Se refiere a una extensa sucesión de montañas que se encuentran unidas entre sí. En algunos casos, funcionan como límites entre países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Panamá. De acuerdo con la información anterior y en relación con las formas del relieve de Costa Rica, ¿cuál término, cuál definición, cuál concepto se identifica? Valles, cordilleras o llanuras. Entonces, vean que es una extensa sucesión de montañas que se encuentran unidas entre sí. Eso es la definición de cordilleras y el texto incluso brinda un ejemplo
que sirven de límites entre países. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica con Panamá, parte de la cordillera de Talamanca funciona de límite entre Costa Rica y Panamá. Entonces estamos hablando de cordillera, sería la definición correcta, por lo que vamos a seleccionar y vamos a enviar para poder continuar, para verificar que la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a darle vale y continuamos. Vamos a la pregunta número 7. Es importante observar la imagen. Vamos a observar la siguiente imagen. Recordar que podemos antes incluso de observar la imagen, ver la consulta que nos están planteando. Dice, de acuerdo con la imagen anterior y en relación con el paralelo 0 grados o paralelo del Ecuador, ¿cuál es la ubicación hemisférica de Costa Rica? ¿Dónde se localiza? ¿En cuál hemisferio se localiza Costa Rica con relación al paralelo 0 grados o paralelo del Ecuador? Entonces vamos a ver la imagen. Es una imagen que anteriormente vimos en la pregunta número 1 y tenemos a la línea ecuatorial que se conoce como paralelo 0 grados o paralelo del Ecuador y en este caso divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte, acá, hacia arriba, hacia el norte de la línea ecuatorial y hacia el sur tenemos el hemisferio sur. Otro nombre que recibe el hemisferio norte es septentrional y el hemisferio sur recibe el nombre de meridional. Entonces, Costa Rica, vean acá, una localización aproximada de Costa Rica en el mapa, se localizaría por tanto al norte de la línea ecuatorial del paralelo cero o paralelo del Ecuador. Muy bien, vamos a observar las respuestas entonces. En el oeste no sería la ubicación hemisférica con el paralelo 0 grados o Ecuador. En el sur tampoco, porque ya indicamos que es en el norte o en la sección septentrional. Entonces nosotros elegimos y enviamos. Muy bien. En este caso, la pregunta tiene una explicación. Hay que recordar que el hemisferio norte también recibe el nombre de septentrional, lo que les estaba indicando anteriormente. Y vale, continuamos. Muy bien. Vamos ahora a ir a la explicación. Recuerden que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en el, en el caso del componente o asignatura de estudios sociales para primaria, para sexto grado, en el canal hay disponible algunas opciones que incluyen prácticas, que incluye un curso con videos donde se describen los temas, se explican los temas y también se pueden realizar ejercicios que los encargados legales pueden adquirir, o bien las personas docentes, también hay una opción para grupos de estudiantes. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono, donde me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles, tanto los encargados legales, padres, madres de familia, como las personas docentes. Vamos a continuar, vamos a ir a la pregunta número 8. 8 es la última pregunta. Vamos a leerla con muchísima calma. Y dice, lea la siguiente información. Dicho término geográfico hace referencia a planicies o áreas semionduladas. En el caso costarricense se localiza entre los 0 y los 600 metros sobre el nivel del mar. Vean estas siglas que están por acá. Esto significa metros sobre el nivel del mar. En el mapa escolar de Costa Rica se representan con el color verde. Entonces, recordar, tenemos una idea en nuestra mente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en las clases con nuestras personas docentes con las que compartimos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el mapa escolar de Costa Rica. Recordar que en el mapa escolar se representan con color verde. Entonces, con la información que hace referencia a planicies o áreas semionduladas desde los 0 a los 600 metros aproximadamente y se representan con color verde, estamos hablando de cuál de los siguientes términos, conceptos, definición. De acuerdo con la información anterior y en relación con las formas del relieve de Costa Rica, ¿cuál concepto, definición, término se identifica? Los valles, las llanuras o las costas. En este caso específico es
las llanuras. Seleccionamos las llanuras, que es la opción correcta, y la enviamos. Muy bien. Estamos llegando de esta manera, nos sale la puntuación 8 de 8. Bien, estamos llegando de esta manera al final de esta práctica. Recordarles, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Más adelante vamos a tener más prácticas como estas en video para describir y explicar distintas posibilidades de ejercicios que les sirvan a ustedes para prepararse de una muy buena manera a la prueba nacional estandarizada, específicamente en el componente o asignatura de estudios sociales. Recordar también que hay opciones disponibles que pueden adquirir. Abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que los encargados legales o personas docentes nos pueden escribir para adquirir alguna de las opciones disponibles. Así estamos llegando al final. Agradecerles por su atención y nos vemos en un próximo video. Saludos.